Muy buenos días para las personas que ya están en sala. Vamos a dar inicio por respeto a nuestra agenda. Sean todos bienvenidos a la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Les damos a ustedes una muy cálida bienvenida a esta sala virtual, un espacio en el que se presentarán las diversas ponencias bajo la línea temática de las ciencias empresariales. Procederé a leerles el protocolo de esta sala virtual. La 9ª Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación será grabada por funcionarios de la Universidad Francisco de Paula Santander de acuerdo a los fines de la citación y a los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de los fines legales, contractuales, misionales y de seguridad. Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios, la política de tratamiento de datos personales de la universidad, en la cual se informan los derechos que le asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos. Estas normas las pueden consultar a través del portal institucional de la universidad. Las reuniones tienen un carácter de confidencialidad e institucionalidad, no pueden ser utilizadas para fines diferentes a los acordados. Usted, al ingresar a esta sala, autoriza la grabación de forma inmediata. Será llevado a cabo de manera híbrida, contemplando escenarios presenciales en el campus y el apoyo con la plataforma Google Meet. Verificar la hora de inicio de la reunión e ingresar con 10 minutos de anticipación. Asegurarse de que cámara y micrófono se encuentren desactivados y esperar que el moderador, en este caso yo, dé inicio a la reunión. El uso del chat de la plataforma está reservado para preguntas, razón por la cual deben evitarse comentarios, saludos o preguntas que no sean requeridas en ese momento. Chat es la ventanita pequeña que queda en la parte inferior derecha. En caso de que se presente una falla técnica, el procedimiento a seguir será el siguiente. Si la falla se relaciona con la presentación institucional o con la conexión de la plataforma Google Meet, permanecer por favor en silencio mientras la persona encargada solucione el inconveniente. Si hay una falla en la conexión de su computador, le pido por favor que reinicie el módem y verifique al ingresar nuevamente que su micrófono y cámara estén desactivados si no le corresponde claramente exponer. Ante un corte imprevisto de energía eléctrica, se recomienda ingresar desde un portátil con suficiente carga de datos para la navegación. Ingresar con el correo institucional. Los links de ingreso están en este momento en el grupo de WhatsApp. Cada participante tiene una fotografía o debe tener una fotografía actualizada de su rostro en primer plano y por favor colocarse un nombre y un apellido en el que pueda ser identificado. Por favor, les recomiendo la presentación personal que debe estar acorde a esta ocasión. Adecuar también el lugar de trabajo en un contexto de tranquilidad y silencio para no interferir en las demás presentaciones. Si tienen un carnet institucional que los represente, sería muy importante que lo usaran. El moderador cederá la palabra en los momentos que crea correspondiente para dudas, preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que el tiempo de exposición será de 15 minutos, 10 minutos para exponer su proyecto y 5 minutos para las preguntas que tengan las personas de esta sala. Entonces, sin más preámbulos, demos paso a la primera ponencia titulada Percepción prospectiva de los estudiantes del norte de Santander hacia sus emprendimientos con base a la apertura colombo-venezolana, a cargo de Ender José Barrientos Monsalve. Ender, si tienes tus diapositivas, puedes proyectarlas. En caso de que presentes fallas y hayas enviado tus diapositivas, me comentas para poderlas proyectar. Buenos días, compañeros. Buenos días a la moderadora por el espacio y bueno, voy a presentar para dar inicio a la información, ¿vale? Vale, te recomiendo por favor encender tu cámara. Ok, gracias. Okay. Por favor, me confirma que pueden ver la presentación, por favor. Sí se ve la presentación y también tu cámara. Bien, bueno, buenos días a todos acá para continuar con este evento de la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, organizada por esta prestigiosa universidad y bueno, un gusto compartir por acá algunos aportes de unos proyectos de investigación que hemos llevado a cabo.
Vamos a dar inicio con un tema que hemos estado investigando por un tiempo, que es la percepción prospectiva de los estudiantes de Ingeniería Civil del Norte de Santander hacia su emprendimiento con base a la apertura rumbo venezolana. Ante esto, vamos a entender algunos contextos sobre la situación regional y de emprendimiento. Primero, en la situación regional, pues sabemos que las zonas de frontera de cualquier país, las de Colombia, son diferentes a las zonas internas del país, ¿sí? Hay realidades particulares, son realidades totalmente diferentes. Por ejemplo, el norte de Santander y la ciudad de Cúcuta tienen índices especiales sobre índice de desempleo. La economía informal está sobre el 55-62%, ¿no? Según algunos años la cifra se ha mantenido. Y también se presenta como un fenómeno la realidad del comercio inmobiliario, a pesar de que Cúcuta está dentro de una zona fronteriza y hay algunas situaciones económicas especiales desfavorables por la cuestión del desempleo y la economía informal. Sí, también la Cámara de Construcción ha notado que en los últimos años el norte de Santander es uno de los departamentos donde más inversiones inmobiliarias se han tenido. Entonces, bueno, eso también es un fenómeno porque a la par económica este sector aporta o es uno de los sectores que aporta números positivos para la región. Bien, también vamos a entender el contexto del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es un contexto generalizado que se ha venido tocando por muchos temas. A nivel global se ha entendido la importancia de este por la situación de la realidad de las situaciones con los estudiantes, con los ingenieros, con de diferentes tipos de profesionales, pero en este caso con los ingenieros, porque siempre salimos a buscar trabajo, se sale a buscar trabajo. Y la realidad es que en la complejidad de lo que se vive, pues lo que se quiere también es que salgan a generar empresas y no salgan a generar trabajo. No estoy diciendo ni se dice que salir a buscar trabajo es malo, pero sí tener esa visión para poco a poco ir evolucionando y formando empresas para aportar a la economía desde un punto de vista más productivo. Ante esto, el problema se fundamenta en la visión que tiene de emprendimiento de estudiantes de ingeniería civil del último semestre. Por cuanto existen algunas situaciones que generan consecuencias, por lo menos la poca oportunidad laboral para los profesionales, también los bajos salarios ofrecidos, para nadie es un secreto la situación salarial en Colombia y más para un profesional recién graduado. También la exigencia de experiencia para poder trabajar o iniciar o trabajar. También la cantidad de emprendimientos sobre el contexto con base a la disciplina de la construcción y también otra situación por los currículos actuales de las universidades, en este caso la Francisco de Paula, que no están enfocadas en el emprendimiento. Lógico, el área de conocimiento no es el emprendimiento, pero yo opino y otros autores han opinado que debe ser un área transversal. Ante esto, pues puede continuar la situación del índice formal en la ciudad. Los profesionales buscan oportunidades fuera de la ciudad, salen de su campo de conocimiento y van a buscar otros contextos a nivel nacional o internacional, dejando de producir dentro de esta región. Dentro de los aportes que puede generar en la justificación el impacto deriva de velar el fenómeno de estudio, o sea, entender lo que piensan los estudiantes, dejando aportes por lo menos a nivel social, práctico, teórico, epistemológico, ontológico, ¿sí? Mejorando lo que es el contexto social, económico por medio de esa participación, el práctico en el quehacer diario, en el teórico como constructo de antecedente de la universidad, el epistemológico a abarcar más conocimiento sobre el tema y el ontológico entender lo que está pasando actualmente como un ser. ¿Okay? Debemos recordar que la ONU tiene una primera declaración global de emprendimiento que Colombia es un país firmante, ¿no? Recordando de la participación de Colombia dentro de un contexto global hacia el emprendimiento o mejorar o impulsar lo que nos dice las Naciones Unidas. Es por ello que el objetivo general es conocer la percepción de los estudiantes universitarios del norte de Santander, sí, ante los escenarios prospectivos de la reapertura de la frontera. Ya la frontera fue abierta, sin embargo, las perspectivas son muy variables, ¿no? Y lo que vaya a pasar de aquí en adelante, pues lo hará la historia y después veremos en qué se apega a lo que pensaron los estudiantes a lo que realmente sucedió.
Es por ello que tenemos como objetivo específico identificar qué elementos gestionan sobre el emprendimiento en la malla curricular de la carrera de ingeniería civil. También tenemos que determinar elementos que están incidiendo en la toma de decisiones en el emprendimiento de estos estudiantes y tercero, correlacionar las variables que están incidiendo en la toma de decisión de los emprendimientos, a ver qué variable correlaciona con otras o cuál variable puede estar influyendo en una manera de pensar de los estudiantes. Ante ello, algunos referentes teóricos que hemos nosotros manejado, pues la teoría económico de Schumpeter, que no la vamos a leer acá, solamente nombrar, la teoría del empresario de Kirchner, que es una de las más, manejadas, que han anotado la evolución de otras teorías, la teoría del beneficio del empresario de Nick y el emprendimiento según el enfoque económico. La metodología que se usa es una metodología de un enfoque cuantitativo. Recuerden que este enfoque cuantitativo viene del área del conocimiento, de la corriente del conocimiento positivista, y ahí donde está el enfoque cuantitativo por medio de un diseño de campo nivel correlacional, basándonos en un método de la correlación de Pearson. La población, pues son estudiantes de ingeniería civil de décimo semestre, se trabajó con un muestreo intencional de 89 estudiantes en total, de muestreo, y por medio de una población que fue de 97, casi abarcamos a la totalidad. La fase del trabajo, pues nosotros pues, en primera fase buscamos la información, operacionalizamos variables, diseñamos el instrumento, aplicamos el instrumento, correlacionamos las variables y analizamos los resultados a ver qué emergen dentro de ese proceso, que ya casi está listo, porque todavía nos faltan correlacionar variables y trabajarlo un poco más en RStudio, que es el programa o herramienta que estamos utilizando para la investigación. Ante ello, como parte de algunos resultados, fíjense que pues, en el primer análisis previo que nosotros hacemos sobre la malla curricular de la carrera de Ingeniería Civil, pues vemos que no hay una materia dentro del currículo o la malla curricular que nos apoye esta parte del emprendimiento. Solamente tenemos una materia de organización y administración de empresas, pero por algunas indagaciones que se han hecho, que va dirigida hacia las empresas de la construcción, hacia administrar una empresa de la construcción. Entonces, sin embargo, no va dirigida hacia el emprenderismo o cómo empezar una empresa, porque esto es un fenómeno muy amplio de conocimiento que cada vez se va ampliando mucho más con base a las debilidades que han tenido aquellas personas que han emprendido y han tenido una situación compleja. Entonces, acá pues no tenemos evidentemente una fundamentación en alguna materia sobre el nivel de emprendimiento, y aquí pues está la malla actual aprobada por la facultad, ¿no? Dentro de algunos resultados que hemos nosotros tenido en la aplicación del instrumento, ¿sí? A los estudiantes tenemos, por lo menos podemos identificar aquí, por ejemplo, en esta pregunta, ¿considera que cuando esté grabado deba buscar trabajo en una empresa y ser empleado? Fíjense que hay completamente de acuerdo solamente un 18%, pero la tendencia va hacia estar de acuerdo, ¿sí? Que ahí existe pues, una cierta pequeña duda, y hacia la parte neutra. Y si unimos esos dos, nos abarca más del 50%, ¿no? Entonces, fíjense que hay una indecisión, También considera usted que la ciudad de Cúcuta hay oportunidad de empleo para su profesión, entonces también al igual. Hay una tendencia de acuerdo con neutro que se lleva más del 50% y abarcando un 27% también desacuerdo un poco. Otra pregunta, ¿cree usted que como profesional pueda ser emprendedor y no ser empleado? Entonces ahí hay una convicción de completamente de acuerdo y de acuerdo, o sea, hay una convicción generalizada que sí se puede ser emprendedor como tal o crear empresa. También cree que el contexto económico de la ciudad de Cúcuta mejore con la apertura de la frontera. Los estudiantes consideran que en un 43% que están de acuerdo, ¿no? Apegado a un porcentaje del 24% neutro y un 23% de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, hay buenas expectativas, ¿no? A nivel general hay buenas expectativas sobre la mejora de los contextos económicos de la frontera con la reapertura de las relaciones o el puente. También tenemos por lo menos estas. ¿Cree necesario complementar los programas académicos de la carrera para formar profesionales con nociones de crear empresas? Entonces, fíjese que si sumamos el 43% de completamente de acuerdo con el 43% de acuerdo, prácticamente estamos llegando casi a un 90%. O sea, la total y casi la mayoría
yo diría la totalidad, porque nos queda solamente un 9% y un 1%, están de acuerdo de que la malla curricular o las materias, para entender mejor, deban complementarse con nociones de crear empresas, ¿sí? Como un complemento para ellos y poder empujarlos por ese lado, que tengan sus nociones o sus conocimientos para emprender. Ok, aquí bueno, también tiene una información sobre los estratos, pues ya para nadie es secreto que los estratos que maneja la Pablo son estratos de B1 y aquí se comprueba con los estratos de los estudiantes y ya un mínimo estrato en el estrato 3 prácticamente. También considera que con la situación de la reapertura de fronteriza dará mejores económicas a la ciudad. Esto concuerda con la pregunta anterior que va relacionada y fíjense que dice completamente de acuerdo y de acuerdo, sin embargo hay un 22.7 que está neutro, ¿okay? O sea, ya baja un poquito, aquí baja un poquito la percepción de los estudiantes en este sentido. También tenemos, ¿cuál considera usted que es la situación a la que tienen que enfrentarse los emprendedores del norte de Santander? ¿No? Como entender lo que ellos piensan a lo que se tienen que enfrentar si quieren ser emprendedores o crear empresas. Bueno, la mayoría está, la mayoría no, primero hay si sumamos el 17 más el 37, que son los dos primeros, se abarca una falta de apoyo del gobierno y de conocimiento de las acciones emprendedores. Entonces, esa falta de apoyo del gobierno, pero una percepción que ellos tienen que no hay apoyo del Estado. Y el desconocimiento, pues se apega también a un conocimiento que se le podría dar en la universidad para que ellos puedan impulsarse, ¿no? También no abarcan también que la economía informal del departamento es una situación que le va a influir y el miedo al riesgo un 13%, ¿no? Que no es tan considerable. Entonces, habría que tomar estas situaciones o estas dimensiones en cuenta para poder ayudar y poder apoyar dentro del proceso a los estudiantes para que ellos puedan tomar decisiones y emprender dentro del contexto para poder evolucionar dentro del tema. ¿Okay? Por lo menos ya apegándonos aquí al análisis, apegados con correlaciones, rápidamente podemos explicar la correlación de Pearson por medio de esta tabla de Pearson, ¿sí? Y si solamente se están trabajando correlaciones de 0.4 hacia arriba, o sea, correlaciones que me den, repito, esto está en proceso, no se ha terminado, pero algunas correlaciones que den de 4 hacia arriba, que den de correlación moderada, alta, muy alta y una correlación perfecta. Por lo menos tenemos de 0.4 que son correlaciones moderadas, tenemos por lo menos considerando que cuando esté grabado deba buscar una empresa y ser empleado, pues eso se correlaciona con conocer los beneficios, si se conoce los beneficios para emprender, ¿no? Hay una correlación entre esas respuestas de los estudiantes. También cree que el contexto económico de la ciudad de Cúcuta mejore con la apertura de la frontera, pues también tiene una correlación que al graduarse dicen que pueden mantenerse en la ciudad, o sea, graduarse pueden mantenerse dentro de la ciudad para trabajar en ella, entonces se correlaciona por la percepción que ellos tienen también. Considera que las oportunidades para emprender son buenas en la ciudad de Cúcuta, entonces también se correlaciona moderadamente con que la economía mejore. ¿Sí? Fíjense cómo aquí hay una relación con la percepción de la mejora de la economía. Considera que con la situación de Venezuela la apertura fronteriza dará mejor oportunidad económica a la ciudad. Ellos también se correlaciona con 0.7%, que es una correlación alta. Al graduarse, pues quieren mantenerse en la ciudad para trabajar en ella. O sea, también hay unas ciertas consideraciones de percibir una mejora en la economía para poder quedarse en la ciudad. O sea, si ellos tuvieran la oportunidad de quedarse en la ciudad, se quedan. ¿Okay? Entonces, y acá pues se está comprobando con esta correlación. ¿Sí? Como conclusiones de este apartado o de este proceso que hemos llevado en esta investigación, pues se tiene que actualmente no existe una preocupación por la universidad por dejar competencia a los estudiantes dirigidas a ser emprendedores dentro del campo del área del conocimiento. Sí pudieran haber algunas acciones a nivel general de la universidad, pero no a nivel de programa. ¿Sí? Que la universidad esté preocupada como otras universidades y puedan tener algún banco, algunas metodologías, algunas actividades para apoyar el emprendimiento, pudieran existir de vez en cuando, pero no dentro del programa específicamente. Hay buenas perspectivas con la reapertura de la frontera hacia una mejora económica y con el resto de la oportunidad de trabajo. Los estudiantes están hacia una tendencia en la búsqueda de trabajo, sin embargo empiezan en el emprendimiento, pero paralelamente con mucho trabajo y no empezar de cero. O sea, los estudiantes quieren emprender,
o piensan emprender, pero no desde cero, sino apegado a tener un trabajo fijo para que ellos lo puedan sustentar, lo puedan manejar, mientras ellos se independizan. También los estudiantes consideran que dentro de la malla curricular debería considerarse incluir competencias de conocimiento del emprendimiento y generación de empresas, como ya se ve evidenciado con el estudio de la malla curricular. La respuesta de los estudiantes pues evidencia que ellos sienten la necesidad en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, compañeros, con esto pues agradecerles este pequeño espacio, sin quitar mucho tiempo, para dejar esta información y seguir aportando dentro de los contextos que estamos estudiando nosotros acá, ¿no? Muy amable y gracias de verdad por este pequeño espacio. Muchas gracias, profe Ender, a usted. Si alguien en sala quisiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat. Yo leeré la pregunta y el profe puede contestar. Bueno, en ese caso yo quisiera hacerle una pregunta, profe Ender. Eh, digamos que, ¿de qué manera se puede articular la función no solamente de la parte de la docencia en la universidad, sino también entre diferentes facultades para generar el tema del emprendimiento? Porque no es solo una necesidad, digamos, de algunos estudiantes o de una muestra significativa que en este caso usted tomó para su proyecto. Entonces, ¿cómo se pueden crear estrategias orientadas que puedan llegar a diferentes facultades? ¿O por qué canales cree usted que podría ser? Bien, no, son muchas opciones, ¿no? No es fácil, pero se puede por lo menos trabajar primero trabajando se puede iniciar por medio con electivas, es una opción, ¿ok? Esas electivas se pudieran amarrar transversalmente a las organizaciones que trabajan en la ciudad de Cúcuta para el emprendimiento, ¿sí? Hay varias universidades que tienen bancos para emprendimiento, hacer relaciones por la mesa, sí es más que una mesa de las universidades, puede ser una plataforma perfecta para esto, porque hay universidades que tienen carrera de administración, como la Francisco igual, pero tienen banco de emprendimiento y se pudieran crear lazos para poder direccionar por medio de las materias. Para mí es muy importante que incluyan materias a nivel de emprendimiento para generar acciones y prácticas para que solamente los estudiantes no solamente vean pues la materia, el conocimiento, sino apliquen alguna práctica o algún ejemplo, ¿sí? O alguna experiencia para sus primeros pasos en emprendimiento pudiera ser, ¿no? Y las otras organizaciones que están en Cúcuta que sí son direccionadas para el emprendimiento, ahorita no me acuerdo el nombre de una que estuve colaborando con ellos, pero yo sé que hay organizaciones que están direccionadas al emprendimiento, a impulsar el emprendimiento y hasta financiar el emprendimiento, ¿no? Entonces, con ellos son los que hay que trabajar apegados, que son los que tienen la experiencia para puede fortalecer esas electivas y hacer una relación sinérgica interinstitucional. Muchísimas gracias, profe Ender. Gracias. Continuamos con dimensiones culturales como determinantes de la competitividad empresarial en la ciudad de Cúcuta, a cargo del ponente Miller Riaño Solano. Bueno, tengan todos muy buenos días, espero se encuentren bien. ¿Me confirma si va a proyectar sus diapositivas? Ya. Sí, señora, ¿me dice si la ven? Sí, sí se está viendo. Bueno, primero que todo, dar las gracias a la universidad, a todo el equipo de la vicerrectoría por este espacio que nos brindan. Novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que culmina precisamente el día de hoy. A continuación les voy a hablar sobre dimensiones culturales como determinantes de la competitividad empresarial en la ciudad de Cúcuta. Los autores, quienes habla Miller Riaño Solano, el doctor Henry Orlando Luna Pereira y el profesor José Orlando García Mendoza, de los grupos de investigación y gestión y investigación y desarrollo regional. Bueno, planteamiento del problema. En un mundo globalizado, todas las empresas están afrontando cambios disruptivos en el entorno que están exigiendo desde el punto de vista económico a los países y a las empresas adecuar sus estructuras, procesos gerenciales y procesos de producción para enfrentar la competencia cada vez mayor en el tejido empresarial. Sumado esto a la movilidad por razones inherentes de la globalización, muchos países también enfrentan procesos migratorios internos y externos debido a factores políticos, económicos, sociales, ambientales en sus países de origen, que están generando grandes movilizaciones humanas buscando
mejorar su calidad de vida. En la exposición que nos hacían anteriormente, el profesor decía que el estudiante cuando ya es profesional, si mira, trabaja, si no, busca migrar. Y esa migración precisamente ya sea a nivel local, que vaya a nivel nacional o a través de otros países que lleguen a Colombia o que de aquí salgan a otros países, es una de las bases de este proyecto. Entonces, en ese marco se plantea el concepto de la competitividad empresarial como un elemento preponderante para las empresas sean exitosas en el medio donde se desenvuelven, dado a que la atención se centrará en el rendimiento que pueda alcanzar económicamente, y eso estará en función de muchas dimensiones donde los resultados y los hallazgos individuales pueden ser muy diferentes. Con referencia a la competitividad, uno de los informes referenciales es el informe de competitividad global realizado por World Economic. También se muestra el ranking de competitividad mundial presentado por el Instituto IMD, con sede en Suiza. Estos informes permiten identificar que las capacidades para brindar oportunidades a las personas en los países estudiados y realizar la comparación entre ellos. Mientras que en Colombia el Consejo Privado de Competitividad presenta el Informe Nacional de Competitividad, también entrega el Índice Departamental de Competitividad, donde se puede detallar el comportamiento a nivel departamental. Entonces, Norte Santander muestra que en el año 22 los resultados alcanzados no presentaron mejora y el departamento prácticamente se mantiene en una posición en los últimos 6 años, ubicándose en el puesto 13 y 15 a nivel nacional. En la Cámara de Comercio de Cúcuta. En el departamento Norte de Santander, Cúcuta es la ciudad capital y es la localidad más representativa de la región. Esa condición de puerto terrestre que teníamos con Venezuela, puerta del intercambio comercial y otros países, conformó un tejido empresarial de características muy diferentes al resto de las ciudades colombianas. Sin embargo, esta situación cambió a raíz de las coyunturas políticas entre Colombia y Venezuela que afectaron el intercambio comercial. Esto llevó al cierre de la frontera. De esta situación afectó a las empresas, su tejido empresarial, lo cual llevó a revisar estrategias para mejorar la competitividad ante una nueva realidad. Prácticamente ya pasamos de la dependiente del paso de Venezuela a buscar precisamente otros mercados, a analizar otros aspectos. También cabe destacar que en la parte de Colombia y Venezuela, los actuales gobiernos están tratando de lograr volver a tener esa confianza, volver a tener ese dinamismo en cuanto al mercado internacional, pero si analizamos por lo menos la parte venezolana, tuvimos la oportunidad de visitar San Antonio, Ureña, San Cristóbal. Vemos que en Venezuela, lo que primero que todo, la malla vial de estas zonas está bastante deteriorada. Entonces tenemos que, bueno, tendrían que empezar el proceso de ellos de empezar a renovar, a actualizar. 20 años que llevamos de cierre fronterizo, donde prácticamente las empresas almacenadoras, toda esa parte quedó pues prácticamente congelada. Y el problema de que se congele, de congelamiento, es de que no se hacen reparaciones, y esas reparaciones al presentarse un momento determinado, pues es muy diferente o es muy difícil volver a esa infraestructura. Ahora, en el marco teórico, el estudio de la competitividad, existen diversas posturas teóricas, algunas siguen la línea de competitividad económica, entre ellas la teoría de la ventaja comparativa y la teoría de ventaja competitiva, y las nuevas teorías de la competitividad, el comercio internacional, propuesta por Pérez, Jiménez y Buitrago. La otra se alinean con las teorías sociofilosóficas de competitividad de Chowdhury. También tenemos los modelos de dimensiones culturales para las culturas nacionales, entre ellos Long y Strauchy, Ostede y sus colegas. Precisamente los estudios de Ostede es el que prácticamente es la base crucial de esta investigación. Entonces también tenemos el enfoque jerárquico, que examina las organizaciones dentro de las culturas nacionales y los individuos dentro de las organizaciones. Los modelos de este tipo examinan la varianza tanto dentro como entre grupos. La línea teórica que se seguirá de la presente investigación con respecto a competitividad estará determinada por los lineamientos de World Economic Forum y la metodología propuesta para Colombia por el Consejo Privado de Competitividad, las cuales se relacionan con la competitividad económica.
En cuanto a la gestión intercultural, se seguirá la línea teórica de las dimensiones culturales de Ostede y otros. Con el proyecto GLOB, el estudio se enriquecerá con los aportes de las organizaciones dentro de las culturas nacionales y los individuos dentro de las organizaciones. Ahora, para el estado del arte encontramos que a ESAC y TOOLS, con un enfoque de confrontación constructiva para gestionar la cultura organizacional, en este espacio se considera la confrontación entre la cultura existente y la cultura nueva a raíz de los cambios de confrontación de la empresa. Se reflexiona en la necesidad de integrar equipos directivos más dinámicos que enfoquen la confrontación constructiva. La propuesta del autor, confrontación constructiva, es un elemento que llama la atención a profundizar el estudio de la propuesta asimilada al presente estudio de investigación. También tenemos a Kles y otros. ¿Cuál relevantes son las dimensiones de Oster para los estudios internacionales? Una réplica de la investigación de Oster entre estudiantes de negocios internacionales actuales. Entonces, las investigaciones probaron la propuesta en una muestra seleccionada de 1.033 estudiantes en escuelas de negocios internacionales de Países Bajos, Alemania, China, Sudáfrica y Qatar. Encontraron diferencias con los hallazgos originales y les permitió orientación a largo plazo, mientras que las dimensiones relacionadas con individualismo, masculinidad y aversión a la incertidumbre fueron diferentes para la mitad de los países. No se encontraron diferencias significativas en este estudio. También tenemos a Nissen y Degg con la influencia cultural entre la innovación, vínculos entre el mapa y la cultura y el índice global de innovación. El propósito de esta investigación es estudiar cuáles de las dimensiones culturales investigadas tienen una influencia significativa en la capacidad de innovación y competitividad de la nación. A través de una investigación cuantitativa, analizó la relación entre las dimensiones culturales y el índice global de innovación. El cuerpo principal de la investigación científica se realiza utilizando dimensiones de Ostede y las dimensiones del proyecto GLOB. Asimismo, tenemos a Barroso, análisis de 6 dimensiones culturales de Ostede en la Armada Nacional de Colombia. El objeto de este trabajo es analizar las 6 dimensiones culturales desarrolladas por Red Ostede con la finalidad de fomentar la competitividad en la institucionalidad militar. Se considera importante el análisis de una estructura militar con el fin de mejorar las relaciones personales, estableciendo la cultura organizacional mediante el desarrollo de la iniciativa para un proceso de cambio organizacional. Páez y otros, dice las teorías de competitividad, una síntesis, artículos reflexionan sobre con respecto a las principales teorías de competitividad. También tenemos a Rocken, el objetivo fue establecer las diferencias más resaltantes entre las empresas finlandesas y las colombianas. Asimismo tenemos a Sánchez, evaluación de los factores de competitividad empresarial en el departamento del PAUPES, y a Trapez, el objetivo de establecer relación entre la intención empresarial de los estudiantes de maestría en administración en Colombia y las dimensiones culturales. Es así como nace el objetivo general, que es evaluar la relación entre las dimensiones culturales y los factores que impactan en los índices de competitividad en el tejido empresarial de Cúcuta. A través de ello tenemos los siguientes objetivos específicos. 1. Identificar los componentes que caracterizan las dimensiones culturales en el tejido empresarial de Cúcuta. Caracterizar los factores que impactan en los índices de competitividad en el tejido empresarial. Relacionar las dimensiones culturales y los factores que impactan en los índices de competitividad en el tejido empresarial. Y después de esto, presentar una propuesta enfocada desde la gestión intercultural dirigida a fortalecer la competitividad en el tejido empresarial. Para ello se desarrollará investigación enmarcada en el paradigma positivista de tipo no experimental, transaccional, descriptivo y correlacional. El diseño será documental y de campo aplicando el instrumento de Value Studies Module propuesto por Ostede. La muestra será extraída del tejido empresarial de la ciudad de Cúcuta a través de un muestreo probabilístico estratificado. En esta parte estamos en la adecuación del instrumento, haciendo la prueba piloto para poder tener los resultados. Por eso el proyecto está en construcción
Ambos grupos de investigación estamos trabajando y obviamente cada día pues sale más información que lleva a que la migración y la cultura de cada ser humano es importante en el desarrollo de cada país. Finalizamos con esta frase: dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible a la observación en la vida. Marco Aurelio, uno de los grupos de investigación y gestión y el grupo de investigación y desarrollo regional de la UFPS. ¿Preguntas? Si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, puede realizarla mediante el chat para que nuestro ponente pueda responder. Muchísimas gracias, Miller, por el proyecto, por la frase y la reflexión al final. No, este es un espacio y créame que no consideraría que es más, o sea, llevamos intensas jornadas de que estemos presentando los proyectos, de que estemos mirando, y son proyectos bastante buenos, son proyectos que son pertinentes en el momento crucial que estamos viviendo. Estamos viviendo se puede llamar pospandemia, donde noticias nos están llegando que China prácticamente está surgiendo o tienen dudas de que haya otra mutación del virus del COVID, donde ya se hizo un análisis por lo menos de cuán preparados están los países para afrontar estas medidas, y obviamente todo esto conlleva como que un efecto dominó en la productividad de cada país, de cada región. Y si miramos el contexto local, en el caso de nosotros que somos frontera, pero una frontera la cual ha sido impactada por problemas de gobiernos centrales, porque la dinámica de nuestras empresas sigue funcionando, la dinámica en las entidades públicas, pero la parte comercial, que es la parte donde se ven afectadas, pues eso sí queda enmarcada. Entonces, si quisiera, si alguno tiene alguna pregunta. Parece que todo quedó claro con el proyecto. Muchísimas gracias, Miller, por la intervención. Vamos a continuar con Marco Nacional de Cualificación Laboral Profesional, el real diálogo entre la empresa y la universidad, presentado por Jair Alexander Gutiérrez Osa. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Permíteme, busco acá. Perfecto. La presentación, ¿la tienen a la mano o la subo yo? Si puedes proyectarla porque no Perfecto. tenemos registro de tus diapositivas. Perfecto. Ah, perdón, estoy mostrando ese. Un segundo. ¿Ya la pueden ver? Sí, señor, ya se está observando. Bueno, muchas gracias. La idea de este trabajo, pues yo diría que es una inquietud de todas las instituciones de educación superior en el mundo, pero que recoge en este momento un claro interés de la universidad pública y privada en Colombia sobre ese debate de la formación en cuanto a los contenidos, propósitos, los resultados de aprendizaje y ahora el Marco Nacional de Cualificación. Este documento o ponencia lo hacemos a través digámoslo así, la alianza que hicimos entre varias universidades para crear el Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno, entre las cuales se cuenta la Universidad CES. Se habla de una saturación laboral profesional, más pensando en la oferta de egreso, las posibilidades de ingreso de las instituciones de educación superior, que una clara inserción en los distintos campos laborales. En esa medida se muestra que seguimos generando oferta estudiantil, oferta profesional
pero que no hemos todavía abocado a los distintos campos en que podría entrar la persona, el profesional. Parece ser que damos por sentado en las instituciones de que el título profesional es más que suficiente, pero ahora nos vamos a dar cuenta del papel que cumple el Marco Nacional de Cualificación para enriquecer un poco este debate a través de Chumpiter, Luigi Valdés, sobre lo que implica innovar en materia de educación y finalmente la educación para el trabajo. Tratamiento del problema, los CUE que tenemos en todas las subregiones, el papel de los CUE en cuanto a la formación en los distintos campos de los sectores, qué tanta probabilidad de acceso al mundo laboral, como dice Joguel y Justi, tienen los estudiantes o los egresados, y los objetivos, pues revisar el marco nacional de cualificación frente a estas implicaciones que ya no solamente obedecen a las instituciones de educación superior, sino a los sectores público, solidario y privado. En esa medida, la metodología sigue siendo el análisis complejo, basado en sus paradigmas y fuentes, teniendo presente la información, teniendo presente lo sistémico, lo cibernético, pero también los paradigmas dialógico, recursivo, logogramático. Tenemos unos decretos de corte presidencial que hablan de la importancia de llevar las formaciones al Marco Nacional de Cualificación, que en resumidas cuentas lo que pretende es mostrar las bondades laborales, ocupacionales que tienen las carreras, no solamente en el marco del título, sino en el marco de las disciplinas, de las materias, y cómo eso contribuye precisamente al enganche laboral. Como introducción, las instituciones de educación superior todavía tenemos un lastre en cuanto a entender el papel de las funciones sustantivas. Creemos que es un asunto solo de la universidad o la institución como tal. Tenemos alejado todo el componente de economía del trabajo, economía de la educación dentro del marco de la formación, y se nos da una serie de tareas como son la revisión de los contenidos, propósitos, resultados, competencias, pero aún creemos que es solo un ejercicio para auditar un proceso académico o de verificación de condiciones mínimas de calidad o de certificación. Ahí estamos cometiendo un error, porque ya todos los sectores están procurando materializar lo que necesitan en el mundo laboral. Y ahí tenemos que tener esa claridad de lo que está pasando. Como tal, tenemos que tener respuesta en el sector, en el gremio, en las empresas donde ofertamos a nuestros estudiantes realmente qué es lo que necesitan. Marco teórico, rápidamente González habla del mundo del trabajo, también como Joguel y otros. Mungaray, mercado educativo, ese es un tema muy importante. Galar habla de los ciclos de formación. Camarena y Velarde habla de la matrícula como cuello de botella, como el único interés que tienen las IES. Martínez y Toledo habla de las redes académicas, de su importancia. La CEPAL, de mirar con la OIT la productividad en las IES. Arbizu habla del marco nacional como parte de las formaciones complementarias, su interacción. Gurría habla del entredicho entre la formación de estudiantes y docentes, que hemos ya como tratado de buscar culpables y no soluciones. Chiribi habla de sectores inmersos en el marco nacional, ya hay empresas, gremios, sectores que están montando su propio marco, diciéndole a las universidades, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos. Y hay áreas como extensión académica, entre otras, tenemos que tener esa claridad. La CEPAL habla de los problemas del país versus los problemas institucionales, seguimos haciendo investigaciones extensas bajo los problemas propios, no los problemas del país. Piciotti habla de la cualificación profesional y la Organización para la Educación Iberoamericana habla de la política educativa integral. Los métodos y discusión, pues acá está el papel de la UNESCO, de las redes, de los encuentros mutuos, seminarios, que en términos reales poco avanzado. Seguimos hablando de la crisis en la educación, pero las propuestas parecen exiguas y parecen erráticas. En el mundo de la universidad parece que no tuviéramos propuestas, pero esto toca las bases más altas, desde los consejos directivos, superiores, etcétera, para rebujar y mirar qué es lo que pasa realmente con el futuro de la educación. Hubo un repelo en algún momento frente a parecernos o no al SENA, pues el SENA hace rato viene trabajando el Marco Nacional de Cualificación y hoy, en el ejemplo del CES, tenemos en la escuela de doctorados o de graduados ya dice claramente en cada materia, en cada grupo de módulos de los doctorados, cuál es el Marco Nacional de Cualificación que estos tienen para
los futuros trabajos o ocupaciones de sus egresados. Chile, Ecuador, España y Honduras, entre otros, ya han generado réplicas, porque aquí lo que se trata es de, una vez, hablar de que la educación es un sector real. Hay que medirlo en términos del mercado. Por lo tanto, pasamos de la teoría clásica, pensando en matrícula, número de estudiantes, precio y valor de la matrícula, a dónde engancharlos, dónde ponerlos. La diferencia entre la teoría clásica y la teoría neoclásica es la creación del mercado. Es decir, como hay un mercado laboral, debe haber un mercado educativo. En esa medida, entonces, para tener más claridad de ese vínculo universidad, empresa y Estado, que sigue siendo una relación tirante. Se dice que no entregamos el recurso que se necesita y muchas veces creemos que los cambios internos es más que suficiente, es una revisión piramidal si se quiere, o como dice Prajalad, desde la base, porque también hay que preguntarle a los estudiantes. Rápidamente unas figuras, ya no se trata de un sistema educativo generador de oferta profesional, el panorama, hay que empezar a hacer lecturas de cómo está la economía, el desempleo, Colombia es el tercer país de la OCDE con mayor desempleo, el papel de la mujer ya hace parte de esa oferta profesional, pero aún a ella hay que trabajar de pronto un poco más para el Mercado Nacional de Cualificación. Hay un Sistema Nacional de Cualificación donde a través de la Fundación Corona y otras ya los gremios y fundaciones están trabajando alrededor de cómo sus empresas deben responder a ello, y hay un marco de aseguramiento en esas rutas de transición en cuanto a la gobernanza, la certificación y los aseguramientos de la calidad, lo que hablaba ahorita. El tema de los ninis, sumamente delicado también, porque creemos que la oferta educativa es la respuesta, pero no nos adentramos en qué es los ninis realmente. A mano derecha vemos un ejemplo de Agrosavia, una empresa muy importante para nosotros, donde en cada nivel profesional o en cada área de trabajo estableció el nivel profesional que está buscando. De pronto avanzando en esa área de desarrollo de talento humano tan esquiva en estos temas, y que ahí es donde se muestra el talante de ese tipo de oficinas o áreas, que para mi modo de ver siguen siendo más positivistas, no se les ve mucho trabajo, pero con el marco nacional podría haber más capacidad. La discusión, tenemos que hablar de un mercado laboral educativo, no hay más de otro, y tenemos que hablar de una relación escuela-trabajo. No estoy negando la visión Skinner de la formación, de lo magistral, pero aquí ya tenemos que pensar que no todos van a ser docentes, investigadores si acaso, o si son docentes investigadores, que tengan esa capacidad de atravesar distintos campos. Nos jactamos de ser profesionales, pero nos cuesta trabajar con otras áreas, con otros profesionales. Por eso sigo insistiendo que la educación en Colombia sigue siendo técnica, con un título profesional, porque estamos desabocados solo a lo que nos exponen o nos ponen. En conclusión, la educación superior ha dejado de ser atractiva y se continúa con el rezago de que el problema es el acceso a la educación. Hay que mirar que tenemos ya respuesta. Solamente el registro de quienes ingresan a la educación pública es mucho más diciente. De 100.000 que se presentan a la Universidad Nacional o 50.000, pasan solo el 10%. En la de Antioquia, lo mismo. Entonces, y entre otras, estoy hablando de las públicas, que de pronto pueden tener un nivel de acceso por los apoyos que hay mucho más amplio en términos de bienestar educativo. Pero aquí lo que es nos toca mostrar y trabajar fuertemente en lo que implica atraer a estudiantes para la formación profesional. Nos volvimos parte del mercado laboral, tenemos que dar respuesta al mercado laboral, y no se trata simplemente ya de la certificación, la autoevaluación, los sistemas de aseguramiento y calidad. Se trata de mostrar las bondades de lo que implica formarse profesionalmente, sea en el nivel técnico, tecnológico o universitario. En Colombia todavía se cree que el técnico y el tecnólogo no es profesional, son profesionales, pero el status quo dice que solo es profesional aquel que tiene un título universitario. No, la educación superior es una sola, que está convergente a lo técnico, lo tecnólogo y lo profesional. En esa medida lo que hay es tareas, y lo que hay es un trabajo muy fuerte para consolidar no solamente el marco nacional de cualificación de los programas que ofrecemos, sino que cuando tengamos visitas de los sectores productivos, públicos y demás, tengamos con qué responder. No se trata simplemente, miren nuestros egresados, miren a ver qué hacen con ellos. Aquí tenemos que empezar a hablar de un diálogo directo, de unas necesidades sentidas, y mostrar realmente que esos esfuerzos en años no solamente se traducen en cortar años, supuestamente para sacar personal más rápido
o porque así lo dice el medio, o porque así lo miran en tal país. No, realmente cuál es el nivel de enganche, de ocupación y de certeza laboral que tienen nuestros egresados cuando toman la decisión económica como familia de tomar por una carrera de la cual esperan no solamente solventar su posición social, sino también económica, y detrás de ello está el esfuerzo familiar, que es finalmente quien respalda a ello. Muchas gracias por el excelente evento, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, Jair. No sé si alguien en la sala virtual desea hacerle una pregunta a él mediante el chat. En caso de que no, o mientras las personas escriben las preguntas, yo quisiera tal vez como complementar un poco en el sentido de que sí es muy importante que a nosotros como estudiantes nos generen una integración desde diferentes ramas o desde diferentes facultades, donde, ejemplo, el comunicador social no sea visto exclusivamente como una persona que tiene incidencia en los medios de comunicación, sino que también se le pueda ver como un potencial emprendedor, porque las grandes marcas en nuestro país son lideradas por comunicadores sociales, porque conocen la estrategia digital. Entonces, qué importante sería que desde las ciencias empresariales también se trabaje de manera conjunta con un comunicador, con un trabajador social, con diferentes ramas, y que desde la universidad se empiece también a romper el estigma de que el tecnólogo no es profesional, el practicante o el que tiene un técnico no es profesional, cuando hace parte de la escala. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer un proyecto así. Entonces, muchísimas gracias, Jair, por Agrego eso. lo que señalabas tan importante, inclusive la ley ya destaca que la práctica es un trabajo, ahí vamos avanzando, pero tocaste un tema muy importante también. No veo la materia que diga vínculo profesional. Yo recuerdo cuando fui profesor en comunicaciones en la Universidad de Medellín, que había una materia que llamaba, o materias, que se llamaba plan variable, ¿cierto? O algo así. Entonces era como agendas pública, privada, y yo la verdad no veo eso en las formaciones. Yo sigo creyendo, y esto soy hincha en Medellín, no me gustan los problemas, pero quiero decir que parece ser que seguimos formando profesionales, técnicos, con título profesional, sin demeritar el concepto técnico. El concepto técnico es cuando lo forman a uno en un área específica y no es capaz de interactuar con otros campos. Entonces, el comunicador a su comunicación, cuando esto es interdisciplinario. Entonces yo quisiera ver, aprovechando el tiempo, qué rico tener esa materia, ese módulo que nos diga vínculo profesional. Es que la palabra profesional implica que tú eres capaz de trabajar con otros, no por obligación, sino que entiendes y sabes cómo interactuar. No la tenemos. La verdad, eso se ha visto más en temas de formación cualitativa, capacitaciones, diplomados, que un vínculo real, cuando una organización la pide, que un vínculo real desde la misma formación. Por eso uno se desdice cuando escucha, es que hay muchos abogados. ¿Sí será que hay muchos abogados o mal ubicados? Yo creo que el tema no es la cantidad también. Eso es una respuesta simplista. Yo hablaba con el doctor Mauricio García Villegas eso. Doctor, eso es muy simple. Culpar a la cantidad de la oferta, no, ¿dónde los tenemos? Y eso implica tener un sentido más profesional. La verdad que les agradezco y valioso tu aporte, porque ese comentario me sirve para entender que falta esa materia que engrane la interacción profesional en este país y muchos otros. Muchísimas gracias a usted, A ti. Jair. Vamos a continuar con la ponencia titulada Efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores en Colombia. Ponencia presentada por María Paula Tolosa Pérez. ¿Me confirma si María Paula se encuentra en sala? José Andrés Bayona Soto está en sala. Álvaro Alexander Rojas Brito, creo que él está. ¿Me confirma si me está escuchando bien, por favor? Buenos días, sí te escucho.
Estoy para las 10 de la mañana. Sí, lo que sucede es que por motivos personales un ponente me pidió pasarlo al final, entonces no sé si puedas y quieras pasar ahorita. En este momentico, si me das unos, es que estoy en reunión, pero en 20 minuticos yo ya me desocupo y inmediatamente lo hacemos, ¿sí? Vale, perfecto, está bien. Eh, Camila Andrea Negretes Montes se encuentra en sala. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Camila. Vas a presentar tu ponencia del calado como dispositivo de climatización en la arquitectura tradicional del Caribe. Esta es una sala de ciencias empresariales, sin embargo, el día de ayer no pudiste asistir a tu mesa. Igualmente, este es un espacio de investigación y se toman diferentes temáticas. Entonces, me confirma si vas a proyectar tus diapositivas. Sí, muchas gracias. Ya empiezo a proyectar. Buenos días para todos. Espero se encuentren bien. Buenos días. ¿Me confirman si por favor ven la pantalla? Sí, se está viendo Sí, te tu está viendo. pantalla. Buenos días para todos. Mi nombre es Camila Andrea Negrete Montes. Soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana del Semillero CIARAM. Les voy a presentar lo que es la investigación titulada El calado como dispositivo de climatización en la arquitectura tradicional del Caribe por los autores Camila Andrea Negrete Montes, quienes habla, Isaac Nader Guerra y Andrea Niampira Daza, dos estudiantes de arquitectura que terminaron cuarto semestre y una directora de proyecto que tiene título de doctorado. Ahora sí me permito pues ya pasar las diapositivas. Empezamos con los antecedentes y la justificación mostrando estas interesantes imágenes que pertenecen a lo que es el calado a nivel mundial. Ha sido conocido como calado, como celosía, como jalí y como cobogoya en la parte del Brasil. Estas tres primeras imágenes corresponden a algunas propiedades que se consideran patrimonio a nivel internacional, las cuales han sido protegidas como ello. Presentamos lo que es la información básica territorial, como la latitud, temperatura, humedad y como las fuentes de imagen para darle crédito a tan importantes descubrimientos. Por último, nos encontramos con uno de los típicos calados que se encuentran en el Caribe, específicamente en la ciudad de Montería, Córdoba. Ya más adelante encontramos lo que es el marco teórico enfocado en actas de conferencia, en artículos de revista, libro, capítulos de libros y otras ponencias ya anteriores que han venido tratando lo que es este tema de recuperar el calado como parte de la envolvente de nuestras edificaciones, que además de servir como fachada, tiene la principal función de ayudarnos en esta parte que son los sistemas pasivos de ventilación, lo que llamamos una buena bioclimática en la construcción. En nuestros marcos teóricos siempre se está tratando de darle como que aquel origen que merece el jalí, la celosía, los calados y reconocerse en su más pura tipología en cualquier lugar del mundo. Una de nuestras principales fuentes es el acta de Congreso Internacional de Distritos Térmicos de 2021, donde nuestra directora de proyecto, Andrea Niampira, el director de la facultad, José David Puche, y otro arquitecto se encontraron en este mismo dilema de volver a traer el calado como parte de nuestra envolvente, no solamente en el Caribe, sino también en aquellos lugares que necesitan buena ventilación, que necesitan buenas estrategias pasivas en sus construcciones y que cuenten con climas cálidos húmedos, con climas cálidos, climas totalmente tropicales o incluso secos. Esto es algo que que gracias pues a estas investigaciones ha venido adelantándose en medio de nuestra rama de la arquitectura. En nuestra bibliografía ya final presentamos estas mismas fuentes
Y ya en cuanto a los objetivos de la investigación, presentamos que el general es realizar el análisis arquitectónico de un número de viviendas de tipo tradicional de la ciudad de Montería, teniendo en cuenta la implementación de estrategias de diseño bioclimático pasivo. Ya a partir de ahí se desprenden nuestros objetivos específicos, como es seleccionar un número de casas tradicionales a las cuales se le hizo este mapeo, este estudio y esta reconstrucción en cierta parte. Y de ahí realizamos lo que es nuestro diagnóstico y caracterizamos aquellas estrategias bioclimáticas. En cuanto a nuestra metodología, proponemos una metodología de tipo descriptiva para el análisis de las casas seleccionadas con carácter mixto cualitativo y cuantitativo por el manejo de datos. En el desarrollo metodológico se plantea un diagnóstico general a partir de las características climáticas de la ciudad de Montería para conocer las necesidades de climatización de la ciudad. Nos apoyamos en la revisión de datos climáticos y el uso de la herramienta digital Climate Consultant, y pues ya a partir de esto utilizamos otros software como Solar Tool, como Arwine, para lo que es el artículo como tal de investigación. Les presento 3 de nuestras casas patrimoniales en Montería. Está la Casa Berrocal, está la Casa Grandet y está la Casa Queriquelén. Las 3 han sido no solo ícono de historia como tal, administrativa, política y de la vida pública de la ciudad, sino que también han sido aquel ejemplo de arquitectura bioclimática al que queremos volver únicamente por el uso de sus calados y por la excelente transición de estos elementos pasivos que tiene dentro. Nuestro estudio se va a enfocar en lo que es la Casa Berrocal, la primera de la imagen, que está en el centro de Montería y que fue construido en el año 1904. En cuanto ya al diagnóstico técnico de la ciudad de Montería, nos basamos científicamente en las características más relevantes que se deben tener en cuenta según Olguiay, que es uno de nuestros mayores maestros en bioclimática, y ya presentamos como en contexto general que Montería tiene una latitud de 8,24 grados norte, una longitud de 75,82 grados al oeste, una altura de 11 metros sobre el nivel del mar, lo que ya le da este carácter de ser un clima cálido, y una temperatura promedio de 28 grados centígrados, donde la máxima durante el día es entre 32 y 34 grados y la mínima entre los 22 y los 23, generando un gran grado de oscilación. Un dato también interesante para tener en cuenta en cuanto a la implementación de estos calados es la humedad relativa, que está entre un 76 y un 82%, generando cierto disconfort térmico para las personas que habitan en Montería como tal y que ahora se encuentran habitando en estas nuevas construcciones no bioclimáticas que, además de atentar contra la envolvente de la arquitectura, también atentan contra el diseño que podrían tener. Algo a favor es que la velocidad de los vientos va de 0 a 3,43 metros por segundo, con picos máximos de 10 metros por segundo. Sin embargo, esta velocidad se encuentra de norte a noroeste, justo la parte donde más tenemos sol en la tarde, que cabe resaltar tiene una gran intensidad. Aquí un dato muy básico para los que no entiendan es que hay un incremento de temperatura desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero con temperaturas más altas en la frase desde las 12 del mediodía hasta las 4, que es lo que básicamente resume estas 12 gráficas. Aquí tenemos lo que es nuestra carta solar a mi mano derecha, tal vez izquierda de ustedes, y en esta vemos que hay más sol que horas como tal nubladas, sombreadas, o que incluso noche. Hay más de 12 horas de sol, donde el calor se va acumulando hasta altas horas de la noche.
lo cual ya nos va dando como que nuestras primeras ideas de lo que queremos construir con estos calados, que es un buen confort térmico en estas horas donde las personas van a descansar en sus hogares. En los avances del análisis de la casa berrocal, identificamos unas tipologías de aberturas en sus fachadas. Encontramos lo que son las barrotes de madera tallados, tales como vemos en la primera imagen. Una ventana combinada abatible de madera que todo eso tiene influencia jamaiquina, caribeña, y que se ha ido mezclando en un estoicismo histórico en lo que es la costa colombiana. Encontramos el famoso calado en cemento, que tal vez no solamente lo vean en la costa, sino ya en climas un poco más tropicales, más secos, gracias a que es una muy buena estrategia de ventilación. Además vemos la ventana horizontal abatible, la puerta doble y la puerta simple, pero sobre todo vemos los calados perimetrales tipo persiana en cubierta y en hastiales. Esta investigación se va a centrar en estos calados. ¿Por qué? Porque lo que son nuestros hastiales ubicados ya en lo que conocemos como cubierta, como techos, es la parte más vulnerable de nuestras construcciones en el Caribe. Son las que más reciben radiación solar, son las que menos reciben viento y son las que claramente se ven más afectadas con las condiciones climáticas que presenta la ciudad y la región en general. Encontramos que la orientación del edificio está en sentido noreste-suroeste, paralelo al río Sinú. Por lo tanto, presenta una orientación favorable en relación a la trayectoria solar. Sin embargo, no es tan favorable cuando tenemos en cuenta que se presentan altas radiaciones solares en el día que resultan incómodas e incluso no permiten la estancia totalmente en estas viviendas. Así que ustedes imagínense en un espacio como la pandemia, donde teníamos que estar totalmente confinados, pero aún así hay casas orientadas así, de esta manera, en Montería, donde el calor va a ser inmenso todo el día y donde no hay estrategias de ventilación. También tenemos lo que es el uso de aleros y doble cubierta, donde la forma de la cubierta y aleros protegen la vivienda de la radiación solar directa, es algo que tenemos a favor en esta casa. Y esta es la fachada suroeste de la calle 26, una calle muy concurrida en Montería. También tenemos que el tamaño y la cantidad de aberturas de puertas y ventanas son considerables respecto a la cantidad de vientos que se reciben. Estas ventanas pueden parecer un poco grandes, pero son las necesarias para recibir la correcta cantidad y con la velocidad que se espera de los vientos que se presentan en la ciudad. Hay calados en la fachada y la cubierta, como les venía comentando, desde las fachadas principales, desde la cubierta y desde por encima de estas paredes. También hay presencia de vegetación y ventilación cruzada gracias a que hay una tradición en las casas más vernáculas de la costa, que no sé si lo han visto cuando han visitado Cartagena, si no conocen Cartagena, pero si lo han escuchado. Hay una muy buena tradición y es utilizar lo que son los patios interiores, los claustros. Sin embargo, como las casas a veces no son tan grandes, se presentan únicamente en jardines internos que mejoran la ventilación cruzada y por lo tanto mejoran el confort térmico de estas viviendas. Esto también se ve manifestado, pues como decía, en el patio interior y se relaciona con la vegetación totalmente tradicional de la costa. Hablamos de palmeras, hablamos de otro tipo de vegetaciones que únicamente se encuentran en estos lugares para producir vientos. Ya en los ejercicios de simulación y protección solar encontramos estas 4 gráficas desde Solar Tool, donde pusimos a prueba el diseño de los calados que se encuentran en los hastiales y en la cubierta, tal como les venía diciendo. Vemos la orientación de cada uno desde la fachada suroeste, sureste, noreste y noroeste. A partir de esto, vemos
como lo que son las fachadas suroeste y noroeste son las que más presentan protección con respecto a la dirección, a la radiación solar, y esto es lo que va a permitir un mejor confort. Esta parte sombreada precisamente es eso, el cómo beneficia tener estos calados respecto a la incidencia solar, donde a ciertas horas, como por ejemplo de 4 de la tarde en adelante, o en horas de la mañana, desde las 7 hasta las 11 de la mañana, que son los momentos donde hay más de esa presencia solar en Montería, pues no va a haber un disconfort, no va a haber calor, no va a haber este exceso de sol en la vivienda gracias a estas estrategias, con una profundidad de 10 centímetros cada uno. Estas son algunas de nuestras simulaciones que se ven más especificadas en lo que es el artículo. Ya para concluir, tenemos que el rendimiento de sombra del calado perimetral de cubierta se da de acuerdo a la orientación en la que se ubica, tal como les mostré en gráficas anteriores, y de acuerdo a las simulaciones realizadas, las fachadas más complejas de resolver son las de orientación al oeste, como la noroeste y la suroeste, que son precisamente las que esta casa cumple en cuanto a protección solar. Además de esto, pues ya en el artículo se continuaron unos análisis y una simulación del comportamiento del viento con el programa AirRhine, que es un software más desarrollado en ingenierías para ver precisamente este comportamiento solar. Ya para finalizar, los dejo con nuestra bibliografía del marco teórico y muchas gracias por el espacio. Yo no puedo darme, pero agradezco la oportunidad. Muchas gracias a ti, Camila. No sé si alguien quiere realizarle alguna pregunta a ella, quiere hacer algún tipo de aporte. Este es el momento para hacerlo. En caso de que no, pues igualmente muchísimas gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy. Lo importante es que tuvieses el espacio, tuvieses una sala para presentar tu proyecto. Gracias por eso. Ya estoy cargando las diapositivas de nuestra siguiente ponente, María Paula Tolosa Pérez. Ella se presenta con su proyecto titulado Efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. María Paula, ¿se encuentra? Sí, sí te escuchamos. Te pido por favor que prendas la cámara. Ya están tus diapositivas. Ya están tus diapositivas. Buenos días a todos. El proyecto que va a presentar son los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera natural del sector industrial que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia. Pido excusas porque mi compañera Silvia Fernanda Bastos no pudo presentarse debido a cuestiones personales. ¿Puedes pasar la diapositiva? Gracias. Nuestro proyecto tiene 3 variables específicas, las cuales son la pandemia, el mercado de valores y las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores colombiana. La pandemia está subdividida por 2, por el contexto mundial y por el contexto nacional. En el contexto mundial, el 31 de diciembre de 2019, en China, específicamente en la ciudad de Wuhan, se presentaron varios casos de personas que tenían un tipo de neumonía de origen desconocido, la cual se fue expandiendo a diferentes territorios de China, seguidamente se expandió a varias partes del mundo. La OMS tuvo que pronunciarse ya que se presentaron 118.000 personas contagiadas en lo que son 114 países y 4.291 personas fallecidas a causa de este virus. Debido a esto, varios países tomaron la decisión de implementar medidas restrictivas que ayudaran a la mitigación del virus dentro de sus territorios. En el contexto nacional, el 6 de marzo de 2020, se presentó en el país el primer caso de COVID-19, el cual
presentó para el año 2020 4.291.910 personas contagiadas a causa de este virus y 126.923 personas fallecidas por este virus, por lo cual la Secretaría de Salud junto con el Ministerio de Salud y Protección Social tuvieron que implementar medidas restrictivas que ayudaran a la mitigación del virus. Medidas como lo son las cuarentenas obligatorias, el aislamiento preventivo, el cierre de establecimientos comerciales, lo cual afectó al sector económico ya sea comercial, industrial, los cuales se vieron reflejados en los rendimientos económicos de las empresas. En el mercado de valores, en la Bolsa de Valores, el 16 de marzo del 2020 se presentó un descenso del 10% en lo que es el indicador Colcap, por lo cual la Bolsa de Valores tuvo que cerrar por 30 minutos y esta, cuando se restauró, presentó un descenso del 15%, lo cual es un indicador muy bajo para las acciones. Debido a esto, la Bolsa de Valores tomó la decisión de suspender temporalmente cualquier tipo de transacción comercial que se llevara a cabo en la Bolsa de Valores. También se presentó un decrecimiento del 40% debido al gran impacto que generó la pandemia en los mercados bursátiles. En las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores se presentó un decrecimiento en lo que es el Producto Interno Bruto del menos 17,7% en lo que es Latinoamérica, y a nivel nacional se presentó un menos 15,8% en lo que es el Producto Interno Bruto, en la tasa de desempleo del 21,4%. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? El objetivo de nuestra investigación, el objetivo general, es determinar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la situación financiera en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Siguiente. Los objetivos específicos. Se establecieron 3 objetivos específicos. Es que en la pantalla aparece una manchita negra en lo que es el segundo objetivo, no sé si es por el internet. No, pues así está tu diapositiva, pero no te preocupes, si quieres la expones, que igualmente pues ahí salen 2 objetivos. El del centro sí se ve negrito. El primer objetivo general de la investigación consiste en identificar la situación financiera en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia antes de la pandemia por COVID-19. Para la solución de este objetivo se llevó a cabo la aplicación de indicadores financieros con el fin de conocer la capacidad de solvencia de las empresas en cuanto a su capacidad adquisitiva. El segundo objetivo es diagnosticar los cambios en la situación financiera durante la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Para este se realizó el análisis horizontal y el análisis vertical para conocer la situación económica de la empresa durante la pandemia. Y el tercer objetivo, establecer los efectos financieros de la pandemia por COVID-19 en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Para el tercer objetivo se llevaron a cabo 2 análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental, con el fin de conocer cómo fueron el comportamiento de las acciones, de los precios de las acciones de las empresas seleccionadas. Puedes pasar a la diapositiva. Las teorías de soporte, se utilizaron 6 teorías: la teoría del análisis financiero, los indicadores financieros, el análisis fundamental, el análisis técnico, el análisis vertical, el análisis horizontal. Bien. El marco metodológico es de tipo descriptivo, tiene un enfoque mixto ya que es cuantitativo y cualitativo, y diseño de la investigación no experimental documental. Puedes pasarlo. La población.
Está constituida por 63 empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Colombia, en la capitalización bursátil. El tipo de muestreo es no probabilístico y los criterios que se utilizaron para la selección de la muestra fueron dos: las empresas con capitalización bursátil, y el segundo, que tengan información o base de datos de análisis técnico fundamental en lo que son las bases de datos de investigación. Aquí podemos observar en la tabla las 5 empresas que fueron seleccionadas para la muestra. Puedes pasarlo. Las técnicas de recolección, dos, que son primaria y la secundaria, que se utilizó una matriz de registro de análisis financiero en lo que es la información primaria, y en la secundaria se utilizó cualquier medio bibliográfico para la realización de una ficha técnica. El análisis de información, el análisis documental, que se utilizó una literatura de artículos nacionales e internacionales, y en el análisis financiero se utilizaron mediante el análisis de los estados financieros de las empresas, específicamente de los años del 2019, 2020 y 2021, que fue el lapso de tiempo en el cual se presentó la pandemia. Análisis de resultados. Para el desarrollo del primer objetivo, como ya lo había indicado, se utilizaron los indicadores financieros de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, con el fin de conocer la capacidad de solvencia o endeudamiento que la empresa tenía antes de la pandemia. Podemos observar en las gráficas que para el año 2019 la empresa con mayor capacidad adquisitiva es Grupo Argos, ya que pasa el tope, que es del 2.56, y el tope sería del 1%, digo del 1. Puedes pasar. El endeudamiento. Para el año 2018, la empresa Copetrol presenta una capacidad adquisitiva del un endeudamiento del 49, 49,70%, lo cual indica que la empresa tiene un endeudamiento óptimo, ya que el rango es del 40% en cuanto al endeudamiento que puede tener una empresa. Este porcentaje representa el 49,70% de endeudamiento de terceros, lo cual quiere decir que el 50,30% de endeudamiento es por parte de los propietarios. ¿Sí? Para el segundo objetivo se realizó el análisis horizontal y vertical con el propósito de conocer la situación financiera de las empresas mediante el análisis e interpretación de los estados financieros del 2020 y 2021, con el fin de conocer las variaciones que se presentaron durante este periodo. En la gráfica podemos observar, ahí están las 5 empresas, están en el año del periodo 2020-2021, los activos y los pasivos y el patrimonio. Podemos ver que Grupo Nutresa tuvo un crecimiento de sus activos y su patrimonio del 10% y de su pasivo del 12%. Enterpel tuvo un crecimiento del 13% en cuanto a su activo patrimonio y del 4% en sus pasivos. Grupo Argos tuvo un decrecimiento en lo que son sus pasivos, ya que representan un menos 8%, y Ecopetrol podemos ver que tuvo bastante decrecimiento en lo que es su patrimonio, al descender en un menos 38%. Para el desarrollo del tercer objetivo se utilizó el análisis horizontal y el análisis técnico y el análisis fundamental para conocer los precios de las acciones, si hubo alzas, hubo bajas en cuanto a sus indicadores. Podemos observar en la tabla las 5 empresas, Super y Roy.
Podemos observar que Grupo Nutresa, Terpel, Ecopetrol, Cementos Argos y Celsia tienen un PER muy alto, lo cual se sobrepasa de lo permitido, que es de 17 a 21. ¿Esto que indica? Que las empresas tienen acciones sobrevaloradas. Al ser estas acciones sobrevaloradas, los inversores van a tener incertidumbre o esto genera un riesgo de impacto fuerte para los posibles inversionistas, generando que existan menos beneficios en el futuro, ya que van a haber pocas inversiones. Siguiente. Podemos ver también lo que son el ROAR y el EBITDA. Los indicadores. ¿Puedes pasarlo? Las gráficas que se verán a continuación son del análisis técnico. Ahí podemos ver las diferentes fluctuaciones de las acciones durante el periodo del 2020, los cuales podemos observar mediante las gráficas de Vélez que hubo momentos alcistas y bajistas. El color rojo representa el nivel bajo de las acciones, que hubo frecuencia en lo que es de junio a abril. ¿Puedes pasar? Terpel. Terpel presentó en julio, mayor tendencia en lo que son tendencias alcistas, que fueron beneficiosas para ese tiempo. Puedes pasarlo. Aquí sí hubo regulación, hubo bastante fluctuación para lo que es Ecopetrol. En esto hubo también impacto en lo que son la pandemia, hubo crisis en cuanto a la demanda comercial del petróleo y hubo altos precios en cuanto a la adquisición de este producto. Grupo Fargo. Hubo momentos alcistas en lo que es agosto y hubo decrecimiento en lo que es el periodo de junio a octubre. Grupo Celsia tuvo también afectaciones en lo que es antes del 2020 en cuanto a sus acciones, pero en pandemia, como es una empresa que está dedicada al servicio de electricidad, tuvo mayor crecimiento, ya que al haber confinamiento hubo mayor consumismo acerca de este servicio. Puedes pasar. Las conclusiones. Se pudo observar mediante la ejecución de este proyecto que las empresas antes de pandemia presentaban buena rentabilidad en cuanto a sus acciones, en cuanto a su solvencia y su capacidad de endeudamiento. Durante el proceso de la pandemia hubo bastante decrecimiento y mayor endeudamiento por parte de las empresas para poder mantenerse como un negocio en marcha. Además, se pudo concluir mediante los estados financieros y mediante la observación de los diferentes análisis que las empresas no estaban preparadas para enfrentar la pandemia, por lo cual se sugiere implementar o que creen planes de acciones que ayuden a futuras pandemias o crisis que se presenten con el fin de que no tengan mayores afectaciones o impactos en su rendimiento financiero. Estas son algunas de las referencias que se utilizaron en la investigación. Muchas gracias por este espacio y por permitirme exponer mi proyecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti, María Paula. Si alguien en el auditorio, en la sala virtual, quiere realizarle una pregunta o algún tipo de comentario, puede hacerlo a través del chat. Mientras tanto, se prepara Albano Alexander Rojas Brito con su presentación
Modelo de transferencia de conocimiento en el área contable, legal y comercial para microempresas en la Comuna 13 de Cali. Ok, ya estoy presente, ya voy a hacer el proceso. Dame un momento. Vale, está bien, tranquilo. Perfecto, Álvaro, ya te estamos observando y observando tus diapositivas. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Paula Santander por permitirnos este espacio de innovación, ciencia, tecnología, investigación en la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros, digo nosotros porque es un equipo el que trabajó en este proyecto, les vamos a exponer un modelo de transferencia de conocimiento en el área contable, legal y comercial para microempresas en la Comuna 13 de la ciudad, en Santiago de Cali, en Colombia. Estamos en este equipo trabajando con Jennifer Andrea Tavares Ruiz. Ella es docente investigadora con maestría en Administración de Empresas y con los estudiantes David Guillermo Alvear Villota y Luis Felipe Murillo Larraondo. Y quien les habla, Álvaro Alexander Rojas Brito. Este proyecto se estaba, porque ya fue presentado, como un desarrollo del semillero de investigación, SICAN, Semillero de Investigación de Ciencias Administrativas Económicas y Negocios en la ciudad de Santiago de Cali, en la Universidad Autónoma de Nariño, en la sede de Cali. Este proyecto inicia por medio de una investigación acerca de cómo se encontraban las empresas en la Comuna 13 de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Esta comuna comprende unos barrios y unas personas donde se encuentra bajo una vulnerabilidad definitivamente fuerte, ¿sí? Entonces, el estudio como tal, pues buscaba eso, mirar cómo estaba desarrollando este sector de Santiago de Cali, esa microempresa con la cual pues las personas subsisten, las personas viven y es su fuente principal de ingresos. La característica de este tipo de ingresos, de este tipo de empresas, perdón, podríamos decir que son microempresas, es que no cuentan el personal propio, no cuentan con un personal idóneo en educación. Es decir, estas personas que de pronto tienen un granero, tienen una panadería, tienen una venta de frutas, tienen una venta de verduras, tienen venta de espacios comerciales de papelerías, heladerías, pues no cuentan con una planificación financiera que les genere a futuro ese mismo desarrollo. No cuentan tampoco con un modelo de desarrollo de negocio. No cuentan a su mismo tiempo con un conocimiento legal. ¿Qué necesitan? ¿A qué están expuestos? ¿Cuáles son las condiciones del mercado, bien sea comercial, bien sea contable, bien sea financiero,
y cuáles son las implicaciones que esto lleva a una empresa, bien sea microempresa o pequeña, debido a que se crea la empresa, pero esto tiene unas consecuencias que ustedes en el desarrollo del proyecto lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver, y es que pues debe tener un modelo contable, debe tener un software o debe tener una contabilidad bien sea manual, pero que exista, debe tener unos requerimientos mínimos legales de funcionamiento y debe tener una proyección administrativa financiera del negocio para que no tenga una pérdida en el tiempo. La falta de este conocimiento en proyección, en planificación, en control de gastos, en control de los ingresos, en la disminución de costos y al mismo tiempo revisar la situación contributiva, es decir, impuestos municipales, impuestos nacionales, otro tipo de impuestos que pueden tener dentro de la misma actividad, deben tener también la claridad cómo sería el negocio a futuro y cómo cumplir todas las características y exigencias del municipio de Santiago de Cali, específicamente en la Comuna 13. Adicionalmente, pues como no se tenía o como no cuentan con esta información, entonces no podría de alguna forma desarrollar el negocio a futuro, es decir, sería un negocio que sería, o una actividad mercantil que sería desarrollada a corto tiempo, no con una proyección. Entonces, esta información, este compendio de datos, pues fueron a ciencia cierta quien nos dio la luz de hacer esta investigación. ¿Sí? Es una situación un poco difícil. Bien saben ustedes pues que venimos de una pandemia, el estudio se hizo dentro de pandemia, se hicieron unas encuestas, bueno, vamos a ver el desarrollo. El objetivo de la investigación es proponer un modelo de transferencia de conocimiento en el área contable, legal y comercial a estas microempresas en la Comuna 13 de Santiago de Cali. Es decir, como hay una deficiencia de conocimiento, como hay una deficiencia de caracterización comercial, como una deficiencia del ámbito legal de este tipo de mercados, como una deficiencia de la parte contable, del conocimiento de cómo llevar unas cuentas, de cómo controlar mis gastos, controlar mis ingresos, mis costos, para crear una proyección del negocio, pues allí entramos entonces nosotros a detectar que este era el objetivo de nuestra investigación. Al mismo tiempo, pues que hay una serie de factores de índole social que les afectan y es el negocio de las personas que prestan ese dinero para que las empresas surjan, pero que se cobran al diario. Ustedes yo creo que ya deben entender cuál es la actividad. Bueno, la metodología de esta investigación, pues se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativa. Por medio de esta se obtuvieron significativos hallazgos, datos. Se hizo un análisis estadístico mediante la comparación del comportamiento de estas microempresas entre el 2019 y el 2020 para poder pues mitigar esa variación significativa por el COVID, ¿no? Recuerden que el COVID comienza en el planeta en el 2019 y en Colombia se informa que estamos en emergencia económica, ambiental, social, en el 9 de marzo del 2020. Esta información de la metodología pues nos arrojó temas como el crecimiento de ellas, hallar las diferencias de cuántas cerraron y cuántas se mantuvieron en pandemia, ¿sí? Porque la pandemia los afectó, cuántas se inauguraron o se mantuvieron al menos en la pandemia, ¿sí? Entonces son tres situaciones bien complejas. Obviamente, pues en pandemia se cerraron todas las situaciones comerciales y mercantiles, excepto las que son de alimentación y de verduras, de frutas, suministros de comida y obviamente, pues como ya lo hemos visto, toda la parte en salud que sí se mantuvo a flote. Esta investigación, ¿qué resultado nos arrojó? Primero, la falta de conocimiento en temas contables y financieros. Las empresas carecen de este conocimiento. Piensan que de pronto, como en algún momento se dicen en las clases, la persona que no tiene el conocimiento dirá, bueno, en esta puntilla
es lo que debo y en esta puntilla es lo que pagué. Como decimos los contadores, esto es una contabilidad de puntilla, una contabilidad de caja, es decir, lo que recibo y lo que pago y paré de contar. Y financieramente, pues no se podría prorrogar en el tiempo, no se podría proyectar en el tiempo, no se podría visualizarse y que esa misma estructura organizacional económica se mantuviera en el tiempo con sus actividades, o sea, no era autosostenible. ¿Por qué? Pues porque no se conoce cómo se debe hacer. Yo no puedo generar una empresa, yo no puedo generar una microempresa simplemente porque quiero tenerla, pero no sé cómo, no sé qué herramientas, no sé qué proyección, no sé el quehacer de la administración, la parte legal y lo que me compete para el control de esos ingresos y gastos en los cuales voy a incurrir, porque estaría llamado al fracaso. Estaría llamado simplemente a que sea lo que pase y no lo que yo proyecte o trabaje en función de estos objetivos financieros, contables y legales. La crisis generada por el SARS-CoV-19 pues definitivamente afectó drásticamente. La gran mayoría de las empresas cerraron. Las medidas micro y macroeconómicas dictadas por el gobierno también las afectaron. Es decir, microeconómicamente hablando en Cali, que es el objeto, es el espacio geográfico de nuestra investigación, concretamente y enfocado más a la Comuna 13, pues hizo que cerraran casi todas. ¿Sí? Adicionalmente, pues que no solamente era porque el gobierno quisiera, sino porque la emergencia lo estaba procurando. Y macroeconómicamente, pues también, porque después de que el 2019-2020 lo comparamos, seguimos con el 2021, macroeconómicamente la situación pues se ha convertido en otro problema, dado el desabastecimiento, dado que estamos cruzados en la parte internacional cuando decimos que los bienes que se necesitan están en el otro lado del planeta y los contenedores para trasladarlo están en el otro lado del planeta. Entonces, mientras que se vuelve a acomodar todo el mercado internacional de importación y exportación, pues la economía a nivel del planeta pues siempre se ha sentido. Adicionalmente a ello, pues ustedes han sabido del estallido social que hubo y todo esto afectó. El compromiso con acreedores, dependencia de terceros para el cumplimiento de su actividad económica, zona de riesgo por el exceso en el endeudamiento. Este punto es crucial. El compromiso con los acreedores. ¿Por qué el compromiso con los acreedores? Porque resulta que el compromiso con los acreedores hace que estas empresas prácticamente fracasen. ¿Por qué? Porque no tienen un control administrativo, no tienen un control contable que les permita garantizar ese comportamiento adecuado, hasta dónde pueden endeudarse, hasta dónde pueden sugerir gastos, dado que no los tenían. ¿Sí? Entonces, ¿a qué recurren? Pues a estas personas que prestan ese flujo de dinero que necesitan ellos, ese flujo de caja, pero que se los prestan a un interés supremamente alto y que al mismo tiempo desgasta el día a día de las personas, dado que ese recobro del préstamo que se hace no se hace como lo planea el sistema financiero en Colombia, que es en cuotas y que es con una tasa fija o una tasa variable, un interés proyectado de acuerdo al Banco de la República que permita tener hasta el interés de la tasa de usura, sino que por el contrario, estos créditos se vuelven inmanejables, descontrolados y de alguna manera pues inmanejables para una microempresa que está tratando de sobrevivir cuando otra situación les aqueja, y es la falta del recurso por el desorden de la misma consecución del negocio, por la misma actividad mercantil y el desconocimiento de ello. La deficiencia de la estructura de marketing para impulso o crecimiento de ventas. Ninguna de las empresas, de las microempresas y las personas naturales entendían que el marketing es necesario, no sabían en muchos casos qué era, sino que por el contrario pensaban que era un gasto inoficioso. La no implementación de control interno, pues bueno, ustedes dirán, bueno, pero el control interno en una microempresa se hace, claro, y es necesario, es básico. Entonces también nos dimos cuenta que las personas creen que simplemente es decir, voy a incurrir en un negocio, voy a comenzar una actividad mercantil y con esta yo sé que voy a salir adelante, pero el problema no es ese, el problema es todos los factores y
las obligaciones a las cuales incurren de manera tributaria, bien sea en el régimen simple de tributación o bien sea en el régimen común, o si hacen parte de una ESAL, pues también sería la misma situación. La poca oportunidad de acceso a un sistema de educación de alta calidad que genere conocimiento. Vamos a dejar ese ítem hasta allí. No lo voy a leer todo, sino poca oportunidad de acceso a un sistema de educación de alta calidad que genere conocimiento. ¿Qué sucede? En este sector de la ciudad de Santiago de Cali, Comuna 13, muchas personas no tienen un sistema de educación que llegue hasta la técnica o la tecnología y en algunos casos a la profesional. Es decir, hacen la primaria, pasan al bachillerato y quedan allí. No pasan a un nivel superior como técnico o a otro más como el tecnológico y pues en muchos casos pues no llegan ni siquiera a una carrera de pregrado. ¿Qué se buscó entonces con esta investigación? Plantearles que para crecer en su negocio, para crecer en su actividad, necesitaban tener actividades de educación que les permitieran conocer otros medios y cómo analizar, cómo visualizar, cómo administrar, cómo contabilizar, cómo financiarse de manera tal que la empresa no sufriera para ningún problema de esa índole. Sin embargo, sabemos que la realidad económica y comercial es otra, entonces los problemas van a ser a flor de piel, pero hacen parte de la actividad del negocio. Una cosa es que hagan parte de la actividad del negocio y que usted tenga que desarrollarla, y otra cosa es que usted no sepa que eso tiene que suceder para que crezca, ¿sí? Entonces, no hay un acceso a esa educación. Entonces, ¿qué quisimos hacer aquí? Pues desarrollarle un modelo de transferencia de conocimiento. Y el desarrollo cognitivo que aporte los pilares iniciales para la creación y sostenimiento de empresas, es decir, con la educación de alta calidad, con la educación media, técnica, tecnológica, o si podrían acceder a la educación de pregrado, como no se podría hacer, pues nosotros creamos con los estudiantes y la otra investigadora un modelo de conocimiento por intermedio de una empresa que les pudo prestar ese asesoramiento y esa capacitación para transferirle conocimiento en contabilidad, en costos, en ventas, en marketing, en administración, en financiación, de manera tributaria. Reflexiones de la investigación. Con los estudios realizados se manifiesta que por medio de una plataforma, y esa es la plataforma que se creó, ya estaba, pero Interview Solution hace parte de una plataforma, es una plataforma que permite que la persona que tenga un negocio micro o pequeño se pueda capacitar, ¿sí? Estas microempresas serían asesoradas de manera efectiva y profesionalmente por personas, pues obviamente profesionales, para que les analizaran específicamente su objetivo económico, su problemática específica. Entonces, hay problemas, hay déficit y orden, estructura de la misma compañía, transferirle el conocimiento necesario para que esa actividad que está desarrollando como microempresa o como empresa pequeña, pues pudieran al mismo tiempo sostenerse en el tiempo. Entonces, con Interview Solution, ¿qué se hizo? Se les dio acceso a una plataforma donde ellos podrían capacitarse de manera expedita, no tendrían que salir del negocio, no tendrían que irse de su actividad mercantil, sino que ahí mismo, por medio de un computador o de un celular, capacitarse de manera tal que se vieran beneficiarios ellos y las personas que trabajan en la compañía, ¿sí? ¿Esto qué hace? Esto hace que la persona conozca una situación que de pronto por la no facilidad de acceso a la información, a la educación, tenga una herramienta que sea a mucho menos costo, muy bajo, pero que le facilite trasegar, mejorar y proyectar su negocio, ¿sí? Esas microempresas, como les decía, hacen parte del día a día y de la actividad de muchos caleños y yo pensaría que de muchos colombianos, ¿sí? Pensando que la microempresa es una de las mejores opciones pues, que tiene los
que tenemos los colombianos, para aquellos que no están empleados en una compañía, pero que sí se lanzan a un emprendimiento o quieren iniciar su propia actividad comercial y mercantil. Con base en lo que les estamos planteando, esta investigación nos permitió darnos cuenta que por medio de una iglesia que está vinculada al proceso, esta iglesia nos permitió interactuar con ellos y mezclar e interactuar la falta de conocimiento de estas personas y solucionarles de alguna manera por medio de la plataforma este tipo de actividades. Entonces, ¿qué se hizo? Pues a duras penas pudimos ir a asesorar personalmente a ciertas personas, pero por problemas de seguridad no pudimos hacerlo a gran escala. Pudimos ir 2 o 3 veces, pero no pudimos hacerlo de otras formas como hubiéramos querido, dado que pues, la seguridad no era lo ideal. Y pues tampoco podríamos poner en problema ni en riesgo a los integrantes del grupo de investigación. Más sin embargo, se pudo hacer la investigación, se pudo hablar con las personas, se les pudo explicar la plataforma y muchas de ellas pues acogieron este llamado para que de manera tal que no se endeudaran con las empresas u organizaciones o personas naturales que prestaban un dinero y que sería beneficiado ellos a una tasa supremamente alta por encima de la tasa de usura, y que ustedes pues habrán escuchado los problemas sociales que eso ha generado en Cali y en toda Colombia. Entonces, con base en esta información, pues se pudo hacer que ciertas personas dejaran ese crédito para que pasaran a este modelo donde se les explicaba y se les generaba una transferencia de conocimiento y que les ayudara a mejorar sus condiciones, bien sea en la empresa, pero también sociales y familiares. ¿Por qué? Pues por el desgaste del día a día del pago de ese crédito a diario, pues pasaba a ser un pago diferenciador con una institución o con una entidad, o simplemente no endeudarse porque ya tenían un modelo para poder conocer cómo administrar su actividad comercial, su negocio, su microempresa. Bueno, ya ese sería el último paso, pero antes de pasar a entregarles lo que fue la bibliografía, sí quiero hacer énfasis en la generación de este modelo de transferencia de conocimiento. Se hizo por medio de una encuesta, es decir, nosotros encuestamos a aproximadamente a 150 microempresarios del sector. Muchos decían que estaban interesados, otros decían que no tenían tiempo, pero cuando les mostramos que no tenían que irse de la actividad, simplemente dedicar media hora de su día en la mañana, media hora de su día en la tarde, o cuando quisieran hacerlo, pues podrían entrar a aprender a financiar su empresa, aprender a administrar su negocio, aprender a saber qué es un costo, qué es un gasto y cuál es la diferencia, y a manejar el ingreso de una manera que los permitiera a ellos pretender no endeudarse con personas, específicamente hablando, con un interés muy alto, sino con el sistema financiero, con unas características especiales y las obligaciones tributarias que ello dependería de esa misma. Ay, se fue el internet. Dios. Profe, ¿se le fue el internet? Aquí se los repito. Ya volvió. David Guillermo Alvear y Luis Felipe Murillo hicieron parte del proceso. Ellos transfirieron este conocimiento a estas empresas, estuvieron haciendo las encuestas, fueron, hablaron, entregaron ese aporte. Decían que había muchas personas que querían hacerlo, dado que pues es mucho más flexible para ellos, mucho mejor personalmente hablando, tener un crédito con una entidad financiera y no con un tercero que les esté cobrando un valor muy alto que ni siquiera hace que lo que produzcan en sus
en sus actividades permitan hacer el pago y al mismo tiempo dejarle un remanente o ganancia para el negocio. Entonces ya cuando se dan cuenta de esta situación, pues saben que el cambio tienen que hacerlo. Nosotros hicimos unos referentes bibliográficos, aquí pusimos 10, está Porter, está Parra, está el señor Ortiz, por acá también tenemos a uno de los impactos que tuvo pues, el COVID-19, una perspectiva macroeconómica, la IFRS Foundation, porque pues por medio de la IFRS Foundation ustedes sabrán que el modelo de contabilidad, el modelo contable financiero internacional, pues tienen que aplicarlo. Es decir, ya no es el plan único de cuentas, sino bajo el modelo de plan de cuentas para un sistema contable, y no como estábamos nosotros con PCGA, con un plan de cuentas generalmente aceptado en Colombia, que ya a partir del 2009 pues fue derogado, y que ya en virtud de los nuevos cambios internacionales, pues tiene que estar todo bajo un modelo contable de norma internacional de información financiera. También tenemos un proceso con Toro F del 2017, donde hablábamos del costo para ese tipo de negocios, y Gómez, Duque y Cuervo, donde hacíamos el costeo basado en actividades para que supieran cómo costear cada una de las actividades. Estos son algunos de los impactos de los referentes bibliográficos que hemos tenido. Y el proyecto sigue, o sea, ya sacamos este primer ítem, primer punto de toda una seguidilla de actividades que esperamos seguir desarrollando. Vamos a seguir, el equipo de investigación pues sigue haciendo un proceso de seguimiento a estas empresas, a ver cuál de todas ellas y cuántas salen de esa actividad, salen de ese desconocimiento y pasan a un modelo ya desde la transferencia de conocimiento que les sugerimos, y pues cuáles son exitosos, cuáles no. Ese ya sería el segundo ítem, el segundo paso para medirlo. Del primero pasamos a la segunda etapa y posteriormente revisamos a ver qué más se puede hacer para una réplica de este modelo en otras comunas de la ciudad de Santiago de Cali, o hacerle mejoras al proceso como tal. Muchas gracias nuevamente a la Universidad Francisco de Paula Santander por este espacio, muy amables desde la ciudad de Cali. En nombre de mis compañeros de investigación, les agradezco y les estoy agradecido por visualizar y transferir y trasladar a otras personas lo que desde diferentes ámbitos, como hemos visto en el desarrollo de esta 9ª semana, pues se está haciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Albano Rojas. No sé si alguien en la sala virtual tiene alguna pregunta para él sobre su ponencia, algún comentario, algún aporte, algo que quisieran que él les explique, alguna inquietud. Les recordamos que esta sala virtual ha sido grabada y se va a publicar en nuestro canal de YouTube de la Semana Ciencia, Tecnología e Innovación. Una vez yo lo cuelgue en YouTube, se los enviaré por el grupo de WhatsApp para que cada uno tenga su presentación, pueda visualizársela y compartírsela a las personas que ustedes deseen que los escuchen. No olviden suscribirse en el canal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias a todos los participantes y asistentes que nos acompañaron en esta jornada, en nuestro último día de la semana. Esperamos tenerlos en un siguiente evento. Muchas gracias. Daré por finalizada la sesión, teniendo en cuenta que ya pasaron todas las ponencias del día de hoy. Entonces, gracias a las personas que se conectaron.